Me he preguntado muchas veces cómo suceden las cosas, las situaciones y cómo puedo influir en ellas para así poderme liberar, poder encontrar ese control real en el cual tengo pleno manejo de lo que puedo ser, de lo que puedo lograr y de lo que quiero realmente. Han llegado estos momentos o estas personas, pensamientos incluso, que aparecen y influyen en mí. Inconscientemente toman de esa voluntad y es como si en vez de yo tener el control, eso dirige mi energía, mi voluntad. Pierdo ese control de ser yo quien decide. Es como si el entorno nos hiciera hacer cosas que no queremos. Por eso la pregunta aquí es, ¿cómo puedo hacer lo que yo quiero? ¿Cómo puedo ser quien yo quiero ser? ¿Y cómo puedo hacer lo que se requiera a mi alrededor, lo que haga falta? Por eso en este video me inspiré en ver esas veces en las que nos sentimos encerrados, nos sentimos como que no hay otra manera de hacer las cosas, sino como las vemos, sino como se nos aparecen, como si fuera un tipo de cárcel en la que no podemos hacer nada más sino seguir ese camino que nos indican las situaciones. Y esto es lo que quiero descubrir y explorar, cómo nos podemos liberar de esta ilusión de que no hay más salida que como nos dicen que deben de ser las cosas, como vemos que están sucediendo las cosas. Y este es el mensaje principal, el hecho de liberarnos plenamente de todo y así poder tener ese control real y ese control ilimitado que somos aquí y ahora. Muchas veces solemos pensar que las situaciones, lo que nos dicen las demás personas, nos define cómo sentirnos, define cómo pensar. Muchas veces pasa esto de que estás en un lugar y de repente alguien dice algo, alguien está vendiéndote algo o una situación que te incomoda, está como teniendo ese control en ti, tomando de tu control y en respuesta estás pensando según eso, en respuesta estamos dejándonos controlar por ese entorno. Y nuestra mejor defensa ante esto es alejarnos, es ocultarnos, pensar que, ok, yo no quiero estar aquí, entonces me voy. Pero creo que en estos casos en los que estamos encarando estas situaciones en las que no podemos hacer mucho al respecto físicamente, no podemos cambiar las cosas directamente, las vemos por una enseñanza, por un aprendizaje. Obviamente que creo que cuando las cosas se puede hacer algo al respecto o cuando ves que ya se está haciendo es como daño, te estás haciendo daño con el estar ahí, con el estar con estas personas, pues no es como una opción quedarse, si además tienes la opción de irte. Pero muchas veces no tenemos como esa opción, ¿no? O sea, podemos tener un trabajo en el que nos incomoda mucho y encontramos personas a las cuales no podemos simplemente decir que no quiero ver o la familia, y por lo cual hay que aprender a estar ahí, hay que aprender a estar presente y saber cómo llevar esas circunstancias y a esas personas. Por eso, eh, con estas situaciones podemos creer que no se puede hacer nada, que hay que aceptarlo y hay que aguantar eso. Y tampoco digo que la solución sea atacar o luchar o enojarte o gritar como para que las cosas cambien, sino que es más bien aprender que lo que está sucediendo no es algo que esté en nuestro control totalmente. O sea, creo que ni siquiera tenemos el control de nada en absoluto de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, aquí y ahora. O sea, no podemos decir, ok, quiero otra cosa y que aparezca otra cosa. No, este control considero que viene de un lugar más profundo, porque podemos creer que lo único que es lo material, que
lo único real es lo que está sucediendo acá, ahora, y que entonces lo que debo hacer estás acá. Todo lo que debo hacer estás en lo que haga, en lo que accione, en cómo haga esto, en cómo haga aquello, y que entonces debo es dejarme llevar, como dejarme llevar por lo que está sucediendo. Pero aquí la cuestión es que hay que aprender a adaptarnos, ¿sí?, a lo que hay, y hay que aprender a hacer lo que se requiera. De igual manera están los pensamientos, las emociones que también solemos ignorar y suelen llegar en manadas. No llegan y llegan pensamientos y emociones y uno no sabe qué hacer, no sabemos cómo eliminar o cómo quitar. En eso es lo primero que pensamos, cómo luchar o cómo huir. Pero esto es en gran medida otra ilusión de creer que eso simplemente lo podemos quitar o que somos esos pensamientos a los cuales debemos saber eliminar o luchar contra ellos, como analizar. Por eso la voluntad, que es en lo que quiero profundizar hoy, es algo en lo que debemos trabajar en todas las áreas de manera integral, porque la voluntad se puede tener en cuenta en varios aspectos. En mi ejemplo, me gusta salir a correr, me gusta grabar, me gusta leer, y creo que esto me hace bien. No, esto es como en lo que enfoco mi energía, como en ese propósito y lo que quiero ir construyendo. Pero muchas veces siento cansancio, no quiero salir a correr, o cuando estoy corriendo de repente me faltan 2, 3 kilómetros para completar los 15 kilómetros que voy a hacer, los 10, y me siento cansado y digo, o sea, como que ya es hora de parar, ya descansa, ya tu cuerpo no puede más, eso es lo que empieza a llegar, eso es lo que empieza a sentir mi cuerpo. Pero luego entra esa voluntad ahí que dice, no, solo faltan 2 kilómetros, apenas estoy empezando, yo puedo, eh, mejoro mi respiración, acomodo mejor mi cuerpo, lo relajo y lo acomodo para poder seguir. Hago lo que se requiera y además tomo ese impulso de mi pensamiento, de mi voluntad para seguir y lograrlo. Esto es lo que hago.Igual manera cuando voy a grabar, porque muchas veces estoy acá frente a la cámara y estoy hablando y de repente me llega como un poquito de desesperación, como un tipo de no, esto no, pues no tiene sentido lo que estoy diciendo, es como pues ya deja de grabar. O voy a mitad de video y digo como no, ya estoy cansado, ya como que no me salen las palabras. Suelo pensar en eso en varias ocasiones, pero digo no, voy a seguir y voy a dar lo mejor, voy a hacerlo con entusiasmo. Aunque mi cuerpo, mi mente me digan cosas distintas, puedo alzarme por encima de eso y seguir. Por lo cual, esta voluntad ya vamos viendo que es algo que debemos practicar, que debemos mejorar constantemente, como a la hora de levantarnos. También me pasa mucho que pongo una alarma y me levanto 20 minutos después de que suena la alarma, o, o media hora, a veces ni me levanto porque pues, me siento muy cansado, pero no, la idea es ir fortaleciendo esta voluntad. Pero no solo es en lo físico, no, la voluntad no creo se aplique solo en lo físico, porque de igual manera he visto personas, ¿no? Podemos ver personas con un físico increíble, mujeres con una estética física muy bien trabajada, hombres, y esto podemos decir, tiene una gran fuerza de voluntad para ir a entrenar todos los días, para cuidar su alimentación. Esto es una voluntad, ¿no?, trabajada, pero resulta que alguien le habla mal o le dicen cosas y de una vez se desmorona emocionalmente. Mm, bueno, en este caso mental, puede que tenga una voluntad mental muy débil y deje que las personas influyan en ellos muy fácilmente, o tenga ciertos hábitos que no sean tan buenos. De igual manera, las personas que tienen mucho dinero, uno dice, wow, tiene que haber cultivado una gran voluntad para construir y para pasar por todos esos desafíos de construir esta empresa, de ser disciplinado y amasar todo ese dinero. Pero resulta que
le gusta tomar alcohol, le gusta gastar su dinero en mujeres, ¿no? Todas estas tentaciones a las cuales uno debe aprender a afrontar con la voluntad muchas veces para no dejarse llevar con eso. Por eso la voluntad es algo que se trabaja integralmente en esta parte física, en esta parte mental, emocional, en donde uno dice, ok, no quiero, no voy a comer esto, no me voy a dejar llevar por esta tentación física, por este impulso carnal, y mejor voy a hacer esto. O me voy a sentar aquí y estar solo, voy a ver mis pensamientos y mis emociones sin importar qué tan fuertes sean. Para esto también se necesita una gran voluntad, el estar presente contigo mismo. Podemos estar solo y empiezan a llegar un montón de pensamientos y emociones que nos ponen triste o nos ponen melancólicos, nos da miedo, como que nos hacen mover y nos hacen pensar, ve mejor y te distraes con el celular, mira una película, haz otra cosa rápido para que te distraigas y no sigas acá viendo todo lo que está pasando en ti. Este fue un proceso que tuve y sin duda fue difícil, pero cuando pude lograrlo, valió toda la pena. Es como un permitirte que todo eso fluya para que luego esté lo bueno, para que quede eso bueno. Y es aquí cuando entro a la voluntad de ser, porque la voluntad no solo es para el superficial, que sería esto físico, sino que la voluntad llega aún más profundo, hasta nuestro propio ser puro, nuestra conciencia, nuestro ser espiritual. Es ese espacio en el que tú te permites estar, como les digo, viendo, viendo cómo todos sus pensamientos fluyen, todas esas emociones, y te permite sentir y a la vez no huir, sino que estar presente, estar con todo eso sin juzgarlo, sin resistirlo. De igual manera, se aplica cuando ya estás en un entorno, cuando ves personas a tu alrededor que hablan de ti, te dicen cosas malas, o cuando hay una situación a tu alrededor que te incomoda y te presiona. Tienes esa voluntad de ser para observar las cosas que están sucediendo a tu alrededor sin reaccionar, sin actuar de manera impulsiva. Y de igual manera tienes esa voluntad para dirigir esa energía desde tu ser y pensar, aquí quiero estar en paz, quiero estar alegre, quiero dedicar este momento para solo amar y no juzgar lo que está sucediendo, sino que mejor me alzo por encima de lo que sea que suceda, que esté apareciendo y digo, no, quiero pensar en cosas buenas, quiero pensar en que estoy bien, en que estoy tranquilo y asimismo imagino, como que imagino que ya lo estoy sintiendo, que soy. Esta sería esa voluntad desde lo más sutil. Y bueno, es que todo esto es un proceso porque la voluntad es algo que aplicamos para todo, incluso para cuando queremos aprender de alguien, porque podemos pensar que esta persona no tiene las capacidades como para enseñarme, pero resulta que sí. Solo que no, ese ego no permite ver lo que tiene para enseñarte. Lo digo porque me pasó, pero bueno, esta voluntad para ver esos hábitos que nos detienen, nos estanca y cambiarlos, la voluntad para amar, voluntad para estar, voluntad para ver lo maravilloso y hermoso de un atardecer, voluntad para estar en silencio, voluntad para todo, una voluntad para hacer y para estar sin que nada a nuestro alrededor nos mueva. Por eso, esta voluntad es la única, creo yo, es la definitiva, la que
cuando se trabaja, se libera también todo ese poder de llevar tu voluntad a la disciplina física, a la disciplina alimenticia, a la disciplina emocional y mental, porque desde esta voluntad tú te estás permitiendo ser, te estás permitiendo observar todo lo que sucede sin dejarte atrapar. Es esta voluntad en la que encuentras ese control real, esa libertad de tú decir quiero estar en paz, no quiero dejarme afectar por esto, voy a dejar que esto fluya, quiero ser alegre, quiero disfrutar de este momento. Es esa voluntad en la que tenemos el poder y el control. Es como la causa y el efecto del libro Kybalión. Si lo has escuchado, este libro tiene ciertas leyes herméticas y una de ellas es la causa y el efecto. Lo leí ya hace un tiempo y no recuerdo la causa y el efecto que ley es, pero se trata de que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y aquí lo quiero aplicar porque a veces creemos que las causas vienen desde un simple acto físico, desde una simple acción, desde, digamos, tú te equivocaste y pues eso va a tener un efecto, ¿no? Tú te equivocaste en cierta cosa, entonces va a llegar alguien y te va a decir, ok, sí, eh, te equivocaste, entonces eso fue el efecto, ¿no? Pero como lo explica este libro, es que la causa viene desde lo más sutil. Cuando tú eliges pensar, cuando tú eliges sentir, esto se convierte en una causa y entonces va transformándose y va generando ese efecto en tu entorno, en cómo te mueves, en cómo piensas. Esta es una ley me gusta mucho tener en cuenta y que es muy poderosa a mi parecer. De igual manera está esta idea de que para darnos claridad de cómo a veces ignoramos lo que pasa en nuestros pensamientos y creemos que todo está en lo material. El camino que construimos suele ser a veces como si, esto lo escuché alguna vez y me pareció interesante ponerlo como ejemplo, tú vas construyendo un camino cuando vas caminando mucho por él, ¿no? Se va marcando y se va haciendo cada vez más firme ese camino. Asimismo pasa en nuestros pensamientos. Tú Tú estás pensando lo mismo, estás teniendo esos mismos pensamientos siempre de tristeza, de enojo, pues estás marcando ese camino y siempre lo estás teniendo. Por lo cual, cuando tú sigues eh, dando tu energía a eso, eso se va volviendo cada vez más fijo en tu mente, se está quedando ahí. Y la solución no es llegar a intentar destruir esto. Lo que pasa aquí y lo que me ha funcionado no es eliminar, quitar, sino que es darle la vuelta a digamos, a la moneda. Es tú decir, ok, ya no quiero darle mi energía a esto, voy a darlo a otro tipo de pensamientos. Diriges tu energía a algo más. Y cuando tú diriges tu energía a algo más, ese camino deja de recibir energía, dejan de pasar por ahí esas huellas de tus pensamientos, entonces empieza a cubrir, ¿sí? O sea, ya tú eliges algo más a que darle tu energía, eliges otro camino conscientemente que marcar. Y así es que empiezas a fortalecer esta voluntad interna y también así es que te das dando cuenta de quién eres realmente para llegar a esta voluntad de ser. Así que la voluntad es todo. Puede ser una acción, puede ser para motivarnos a hacer algo, puede ser para pensar, para sentir, incluso para descubrir nuestro mundo espiritual, nuestro ser. Por lo tanto, comprender que nosotros tenemos el control más allá de toda apariencia física o toda forma mental, es ver que el ser es ilimitado y que la voluntad no se limita ni queda privada de las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor,
sino que se puede ser, se puede pensar, se puede sentir, incluso accionar cuando se ve con claridad y cuando tienes la voluntad de dirigir y de construir lo que realmente quieres, sin importar lo que los demás piensen, sin importar incluso las situaciones que estén pasando, porque claro, muchas veces no podemos hacer nada al respecto con la situación en la que estemos, pero sí podemos hacer lo que haga falta. Podemos ser felices, podemos ser alegres en nuestro interior. Acá tenemos todo el control, pero en nuestro exterior, cuando tenemos este control interno, podemos ver con mayor claridad lo que está sucediendo en nuestro exterior y por lo cual hacer lo que se requiera con mayor eficacia. Y es ahí cuando descubro esa libertad plena, esa verdadera capacidad de estar en paz, de estar alegre, de conectar con lo divino, porque dirigir ese control a lo que no se puede cambiar, a lo que ya pasó o a lo que aún ni siquiera pasa, como el futuro, es vivir en esa idea y en esa ilusión de lo material y te quedas ahí como sin poder salir. El control no está en tu destruir, en analizar, en juzgar o en luchar. El control está en crear, en observar, en sentir, en ver, en experimentar. El control está en esa fuerza de, de liderazgo, de dirigir, de dar orden a las cosas. En primer plano, el control está en tu ser, en tu energía, donde creo, despierto, es ahí donde soy realmente y es ahí donde vuelvo siempre.